Buenas tardes, queridos oyentes. Muchísimas gracias, como ha dicho el conferenciante, por estar aquí en esa tarde que todavía sigue haciendo calor. O sea, es increíble. Pero bueno, estamos dentro del verano hasta pasado mañana. Hoy me toca, o tengo el placer de presentar a don José Luis Asúnsolo García, magnífico conferenciante al que conozco hace varios años y que estuvo antes que yo como director del área de cultura de la Real Liga Naval Española. No sé qué hizo cuando se fue a Santander que me convenció para que lo heredase, pero bueno, el sueldo no es mucho. Don José Luis Asúnsolo García es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, situación de retiro. Durante su periodo profesional como perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, ha sido profesor del Centro de Actualización y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, coordinador de cursos policiales de la Unión Europea y jefe de la sección operativa de subsuelo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, así como responsable de la seguridad de Su Majestad de los Reyes belgas, que fueron Balduino y Fabiola, durante los 10 años en que vinieron a España, a Motril, quiero recordar, además de jefe de la sección operativa del subsuelo del Cuerpo Nacional de Policía. Eso en lo que se refiere a su profesión. En lo que se refiere a su afición, pues es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de Historia Moderna. Hizo su tesina sobre la Compañía Transatlántica en las guerras coloniales. Por supuesto que es socio de la Real Liga Española. Ha sido coordinador y profesor durante 10 años del Máster Dirección y Gestión de Seguridad de la Universidad Carlos III de Madrid. Es además profesor colaborador asociado de la Universidad de Huesca, en donde ha impartido cursos sobre literatura del mar del siglo XIX. Profesor sobre temas de seguridad en las empresas Vinsa, Prosegur y Omnus, entre otras. Ha impartido numerosas conferencias sobre temas históricos, pues casi en todas las universidades que nos suenan. Alcalá de Henares, Comilla, Huesca, Zaragoza, Ateneo de Madrid, Fundación Jorge Juan, Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas, Cuartel General de la Armada, etc. Es decir, es un magnífico conferenciante. Y además es un enamorado de la mar. Es de los pocos conferenciantes que viene a esta sede que no es marino, pero tiene en su haber el haber dado la vuelta al mundo en barco, lo cual tiene un mérito y lo cual no puede decir mucha gente. José Luis, el suelo es suyo, como dicen los ingleses, de floor is yours. Muchas gracias, almirante, por la presentación. Y es para mí, no diría un honor, porque sería una palabra muy rimbombante, pero sí una gran alegría volver a estar sentado en esta mesa, donde he estado varios años como director del área de cultura de la Real Liga Naval Española, y volver otra vez a tener un auditorio delante de mí para escucharme, ¿no? Y agradezco mucho la presencia de todos. Y también de nuestro presidente, don Juan Díaz Cano, con el que tengo, aparte de la relación como socio de la Liga Naval, pues una amistad personal. Bueno, voy a hablar de un tema que dentro del ciclo que se ha organizado sobre el tema de la pérdida de nuestras colonias en el 98, se incorpora al léxico político español la palabra desastre. Si ya se van a referir a partir de ese momento al desastre, voy a hablar de cómo era la situación política en ese primer tercio del siglo XX, cómo encara España la situación que se le viene encima, donde va a haber grandes problemas sociales y donde además va a haber una guerra mundial. Voy a hablarles de las vicisitudes sobre las que pasó ese último periodo de la restauración, porque el desastre del 98, cronológicamente, si cogemos el periodo de restauración que empieza con la Constitución del 76 y acaba en el año 23, que es la llegada de Primo de Rivera, pues casi está en la mitad, pero es muy distinto el devenir de los sucesos y sobre todo de la actuación de Alfonso XIII en ese periodo. Y de eso vamos a hablar un poco. Cuando se firma la paz de París, Sagasta tenía un problema, es lógico. Un problema, la guerra estaba perdida, habíamos perdido la flota de Montojo en Cavite, la de Cervera en Santiago, y no teníamos ya una infraestructura logística para poder atender militarmente al archipiélago filipino y a Cuba y Puerto Rico, y por lo tanto había que firmar la paz. Firmar la paz consistía
en sacar el mayor rendimiento posible a esa situación catastrófica en la que estábamos. Una de las circunstancias negativas que afrontamos en el desastre fue nuestra soledad diplomática. Ni María Cristina de Habsburgo, regente, ni tanto Cánovas como Sagasta, ese turnismo de la primera parte de la restauración, consiguieron tener alianzas suficientes como para, de alguna manera, paliar el efecto de la guerra hispanoamericana. Bueno, Sagasta nombra a Montero de los Ríos, Eugenio Montero de los Ríos, como negociador en París. Montero de los Ríos lleva a Bárzuza, lleva a Garnica, una serie de personas, y para apoyo logístico de ese Tratado de París lleva a León y Castillo, al que nombra embajador en Francia, y que va a dar ese apoyo precisamente al comité de negociación. Durante 15 sesiones muy tensas, en un salón del Ministerio de Asuntos Exteriores francés del Quai d'Orsay, pues se debate los pros y los contras y finalmente los americanos imponen sus condiciones. Las condiciones son la venta de Filipinas por 20 millones de dólares. Ahí nos quedó las Marianas y las Carolinas que vendimos a Alemania, y las Palau. Guam se lo quedaron como botín de guerra y perdimos Cuba y perdimos Puerto Rico. Se firmó el 21 de noviembre de 1898 y ese fue digamos, la paz de París. Pero a partir de entonces, ¿cómo encara España la situación que le viene encima? En primer lugar, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción tanto de la prensa como de los políticos y cómo empiezan a moverse otras fuerzas políticas que van a dar al traste con el turnismo de la restauración? ¿Cómo sucedió eso? En primer lugar, hablemos de la prensa. La prensa de entonces, no he querido traer diapositivas porque pienso que para mí es mejor llevar el hilo tal como lo pienso, ¿no? El primer periódico que habla con un artículo bastante duro, escrito por un periodista aragonés que era Arturo Campión, fue el Diario de Barcelona. El Diario de Barcelona se mete, y además con razón, con otros diarios de tirada nacional, por haber sobreestimado la potencia militar española y subestimado la potencia americana. Hay otros periódicos como El Imparcial, que es campoista, o El Liberal, que es del Partido Liberal, o El Nacional, que fue un periódico que fue muy beligerante, pero que luego fue uno de los que más responsabilidades pidieron. Un periódico que además, lo digo a título anecdótico porque tuvo muy poca importancia, que fue El Nuevo Régimen, que apenas tenía un redactor y un director, y que era de Pimargal, seguía con sus fantasmas del federalismo español, que él encarnó en la Primera República. Y, en fin, la prensa en general, pues, echaban unos a otros la culpa, ¿no?, de esa sobredimensión de nuestro poderío militar. ¿Cómo era la sociedad española entonces? Bueno, Gregorio Cardona escribió, historiador, así como, por ejemplo, también Pío Moa o Ricardo Cierva, cuando hicieron su historia de España, recogen las mismas cifras. Aproximadamente había 19 millones de españoles, de los cuales el 70%, no se puede decir una cifra exacta, pero el 70% eran analfabetos. Es decir, la restauración exigía dar la vida en Cuba, dar la vida a los españoles rasos o en las selvas de Filipinas, pero no cumplía con ellos uno de los deberes más importantes, que era enseñarles a leer. Con lo cual podemos decir, sin lugar a fallar, que de todos estos soldados rasos muertos por los mambises, los rebeldes filipinos, no sabían leer. Esto es uno de los grandes pecados de la restauración. Sobre el tema de la educación quiero resaltar una cosa curiosa, y es que en el año 1875, es decir, un año antes de la constitución de la Restauración, un ministro de Gobernación, que ya estaba, Alfonso XII, Orobio, pues expulsó de la universidad a Giner de los Ríos y a Salmerón y a otros, porque, siguiendo la filosofía del krausismo,
era una filosofía completamente laica, pues no estaba de acuerdo la Iglesia con este sistema de enseñanza y Orovio los expulsó. Y es a partir de entonces cuando fundaron la Institución Libre de Enseñanza. Estuvo vigente hasta el año 39. Con Ginés de los Ríos murió, pero fue habiendo incluso Joaquín Costa, que es uno de los regeneracionistas de la época, también colaboró con esta institución. En cuanto a otra palabra que forma parte del léxico del tiempo es regeneración, la regeneración. Todo el mundo habla de ello. Viene lo que se llama la generación del 98 de escritores, Pío Baroja, Zorín, Unamuno, Machado, Blasco Ibáñez, Furibundo, Blasco Ibáñez y Unamuno, terriblemente republicanos, Ortega y Gasset, en fin, todos estos personajes que van a dar una pátina intelectual muy significativa con respecto a ese periodo histórico. Pero vamos a encarar cuál era el sistema político con el que España va a hacer frente a ese inicio del siglo XX. Pues es un sistema obsoleto, un sistema que es la Constitución del 76. Es una Constitución de una monarquía constitucional, es decir, de soberanía compartida, es decir, se le da al rey ciertas responsabilidades políticas, no la que tenemos ahora, que es parlamentaria, donde el rey no tiene responsabilidades porque la soberanía está en las cámaras. El rey representa la soberanía, pero no es soberano, con lo cual se quita de encima un enorme peso a efectos de devenir político, ¿no? Bien, esta Constitución del 76, ¿cómo se inicia? Bueno, Martínez Campos, en el 74, en diciembre, el hombre que estaba ya marginado por Serrano, que en ese momento llevaba la jefatura del Estado en la Primera República, pues, de acuerdo con Cánovas, con Sagasta, quien deciden cambiar el sistema político. Y, naturalmente, no lo deciden ellos solos. Es decir, hay una opinión pública, sobre todo de estamentos altos de la sociedad, tanto militares como civiles, y deciden volver a traer a los Borbones, no a Isabel II, pero su hijo Alfonso XII. Martínez Campos se va a Sagunto, como todos sabemos, y con su amigo Luis Tamán, general, pues al frente de una tropa armada no muy numerosa, proclama al rey Alfonso XII como rey de España. Pero es muy curioso porque lo proclama sin conocimiento de Cánovas. A pesar de que Cánovas estaba de acuerdo, él dice, bueno, he tomado esa decisión porque corría prisa. Entonces, dice, me la he jugado, he ido sin el consentimiento, aunque tácitamente sí lo tenía, y entonces he hecho esa... Bueno, Alfonso XII llega en enero de 1875, llega a bordo de la fragata Navas de Tolosa. Y es una cosa muy curiosa, anecdótica, y es que la restauración española empieza en el suelo español de la cubierta de las Navas de Tolosa, cuando embarca en Marsella Alfonso XII, y termina cuando deja la cubierta del crucero Príncipe Alfonso, el rey Alfonso XIII, en Marsella. Es decir, nuestra transición físicamente empieza y acaba en un buque de la Armada. Físicamente, no jurídicamente, porque luego el tema de la Constitución viene un año después. Bien, tenemos un rey, pero nos falta una Constitución. Y entonces empieza a elaborar la Constitución. Se reúnen 300 notables, de los 300 notables se selecciona 9, y entre los 9 el auténtico redactor de esa Constitución es Manuel Alonso Martínez, que redacta la Constitución del 76. La Constitución del 76 establece 2 cámaras, soberanía compartida, 360 diputados en la Cámara Alta, la mitad de ellos vitalicios y otra parte elegida también por el rey, y las otras un diputado por cada 50.000 habitantes. Y se pone en marcha la restauración. Pero ya empieza a estar viciada. Y está viciada por la culpa de un ministro de Gobernación, Romero Robledo, que es el que va de manera subrepticia, pero ya aceptada tanto por Cánovas como Sagasta, de establecer un turnismo pactado. Es decir, Cánovas, que no es demócrata, ni cree en la democracia, no cree en el sufragio universal, de ninguna manera. Además, tiene una frase contundente. Dice, no digo masas, porque masas es un término marxista, estas gentes idiotizadas, ¿cómo van a tener un voto? En cambio, Sagasta
sí es partidario del voto. Y será en 1890 cuando la ley de sufragio universal se apruebe con Sagasta, y a partir de entonces los varones españoles mayores de 25 años tendrán derecho a voto hasta el 31, que también lo tendrán las mujeres, ¿no? En fin, el devenir de este tiempo, la guerra de Filipinas, la guerra de Cuba, la paz de Zanjón, todo lo que vamos teniendo, tiene un éxito en cuanto a mantener el tema de la restauración. Alfonso XII muere en 1885, Alfonso XIII nace un año después, Sagasta coge el bebé en una bandeja de plata, dice tenemos muy poca porción de rey, pero es un rey, y bueno, empieza este sistema. El cuidado que tienen tanto Cánovas como Sagasta es que no se perjudique en lo más mínimo la monarquía de la restauración. Es el objetivo principal. Ya pueden llover rayos y centellas, pero hay que preservar la Constitución y esa forma política. Cuando muere Alfonso XII, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena tiene una vida impresionante, tiene sus fallos, pero es una mujer con una mentalidad austriaca, con una mentalidad de la época de Francisco José, en cuanto a la disciplina de gobierno y la propia disciplina del gobernante. Es una mujer ejemplar en ese sentido. Tiene sus fallos humanos, como la persecución de los hijos de Elena Sanz, la amante de Alfonso XII, pero bueno, eso se lo perdonamos, pero mantuvo una prudencia en los 17 años de regencia, que fue la regencia más larga de la historia de España, hasta 1902, en que Alfonso XIII es declarado mayor de edad y ya es rey. Bien, pasan los años, llega el desastre, ¿y cuál es la situación política de España? Lógicamente, el partido de Sagasta ya está quemado. Sagasta, que no había querido nunca la guerra, que la había querido terminar y que tenía el problema de que si empezaba con negociaciones de paz antes de haber perdido batallas, iba a tener encima el estamento militar y sobre todo una sociedad muy dura, nacionalista, en Cuba, en la propia Cuba, que era totalmente contraria. Y él intenta paliar de alguna manera o suavizar un poco la situación. ¿Qué es lo que hace primero? Quita a Baylor. Porque Baylor era un hombre eficaz, hablaremos de él porque sigue teniendo protagonismo después. Baylor era un hombre eficaz, aprovechando la forma geográfica de Cuba, se la compartimenta en trochas. Es una forma fantástica de aislar los grupos de los mambises para que no vayan de un sitio a otro. Y bien, pero Baylor no tiene buena fama con los americanos. Hay una campaña, ya sabemos, la prensa amarilla, el New York World de Pulitzer, el New York Journal de Hertz, la prensa famosa amarilla, y tiene una influencia extraordinaria en la opinión pública, enorme, y que presenta a los españoles como personas feroces, y en fin. Lo era Baylor también, porque Baylor era un hombre duro. Hay muchas anécdotas de Baylor. Era un hombre muy pequeño, tenía cierto complejo de inferioridad en cuanto pero era muy duro en cuanto a carácter. Bien, cuando se firma la paz de París, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Francisco Silvela, que es el jefe del Partido Conservador, que ha sustituido en la jefatura a Cánovas, que ha sido asesinado en el 97 por Violillo, el anarquista. Por cierto, un pequeño inciso, y es que el anarquismo de la época, que atentaron contra el rey de Portugal, Beatriz de Sisi, contra era un producto del nihilismo, que fue una figura literaria que inventó Turgeniev en Rusia. Era, digamos, la gracia pura, donde los jóvenes, hay una novela de él que se llama De padres a hijos, donde explica cómo la situación ideal para estos jóvenes es no tener absolutamente ninguna traba de nada y empezar de cero en todo. Esto, luego ya transformado con violencia, pues da lugar al anarquismo, va a dar lugar pues, a la escisión de Marx y Bakunin con el tema del anarquismo. Bien, cuando empieza el periodo de Silvela, Francisco Silvela tiene problemas con la reina regente. La reina regente no quiere
a Francisco Silvela, se lleva mal con él. El preferido para encabezar una facción política de la reina regente es Polavieja. General Polavieja, el rey cristiano. Las caricaturas de la época lo presentan en vez de con fajín general con un rosario. Y este hombre, Polavieja, fue el que mandó fusilar a Rizal, Filipinas. Y era un hombre que tenía sobre todo bastante buena relación con la alta burguesía catalana, lo cual era conveniente y bien, vamos a ver cómo va este tema. Pero Polavieja no consigue cristalizar en movimiento político todos sus simpatizantes. Hubo un movimiento también de cirujano de hierro, entre comillas, en Francia, general Boulanger, estuvo a punto de ser jefe de Estado, o el general MacMahon después de acabar con la Comuna de París en el 71, estuvieron a punto de coger el poder, pero Polavieja no dio el paso y Francisco Silvela hace el primer gobierno de la restauración post-desastre. Es un gobierno que va a durar 17 meses y se va a caracterizar por algo fundamental. En España hay un problema económico terrible. Hay una deuda exterior de 4.000 millones de la época de pesetas, aunque se repatrian 2.000 millones, que no todo se perdió en Cuba, hubo muchos capitales. Vieron, sobre todo de Cataluña y otros, del País Vasco y tal, y había que arreglar este problema. Entonces, Francisco Silvela, que había escrito un artículo antes de firmar la paz, que se llamaba España sin pulso, el periódico El Tiempo, que era el periódico de él, hablaba de que España no tenía sangre en las venas, porque no había reacción popular. Cuando se firma la paz de París, o cuando se tiene noticia en julio del hundimiento de la escuadra de Cervera, o en mayo de la de Montojo, no hay reacción popular. La gente sigue yendo a los toros. Es decir, ¿qué pasa? España sin pulso. Y escribe un artículo magistral, que es todo un retrato de la situación moral de la España llana de ese momento, ¿no? Bien, entonces hay que arreglar el problema económico. El problema económico tiene unos graves inconvenientes. Primero, el tema militar. Una de las características de esta parte, este post-desastre, es el protagonismo militar a lo largo de todos los años hasta la dictadura de Primo de Rivera, con una enorme diferencia de la época anterior. En la época anterior tenemos un Narváez, tenemos un Serrano, tenemos un O'Donnell, tenemos un Prim, pero son generales que por sí mismos y por su influencia en la corte, pues imponen ciertas políticas en ciertos momentos. Pero a partir del desastre va a ser digamos, una fuerza colectiva del cuerpo de oficiales, no solamente generales. Va a ser, el ejército se va a unir en bloque, así vamos a tener la ley de jurisdicciones, juntas de defensa y una serie de de autodefensa, por una razón, porque el ejército se considera muy humillado y además hay fuerzas políticas que salen en ese momento y que les interesa precisamente atacar al ejército porque es la niña bonita también de Alfonso XIII. Y Alfonso XIII ampara muchísimo al ejército. Pero claro, hay un problema económico. Hay un presupuesto de 138 millones de pesetas, de los cuales el 80% es para pagar sueldos. Quedan 13 millones para armamento y equipo. Y estos son datos de Gabriel Cardona. Y, en fin, es tremendo. Y entonces lo que hay que hacer pues, es cerrar las academias militares, dar opción a los oficiales de reserva pasar con menos sueldo e ir aliviando un poco la carga militar, es enorme. Y para ello Francisco Silvela escoge a un hombre que además es una persona muy inteligente y muy valeroso, que es Raimundo Fernández Villaverde. Raimundo Fernández Villaverde no tiene miedo y acomete la reforma económica. Se mete con el ejército, naturalmente ahí Polavieja, que es el ministro de la guerra entonces, se enfada con él, hay un rifirrafe. Francisco Silvela ha metido a Dato por primera vez también en su gobierno, que también hay tensiones entre ellos. Polavieja presenta la dimisión, viene el general Linares. El general Linares también tiene prestigio, pero es el que rinde Santiago. El general Linares rindió Santiago, pero bueno,
estaba dentro de lo que estaba pactado, ¿no? Y, bueno, tienen ese enorme problema. Y Raimundo Fernando Villaverde, además, se mete con las cámaras de comercio, que tenían una gran fuerza política y económica. Hay revueltas de tenderos, de tal. Además, él ya tenía antecedentes de ese tema porque en los primeros años del reinado de Alfonso XII, que ya había sido ministro de Fomento, también tiene problemas con el tema de comercio. Pero por eso lo sabe Francisco Silvela y lo escoge para arreglar esta situación. Linares, cuando llega a ministro de la Guerra, dentro del gobierno, siempre estamos hablando de Francisco Silvela, quiere que Bayler sea capitán general de Madrid. Y entonces Bayler, que tiene una enemistad personal con Dato, es una pena, son dos personas valiosas, cada uno en su estilo, pues Bayler, Dato pide la dimisión. Entonces, este gobierno de Francisco Silvela, que está bien encauzado, sobre todo en la parte económica, porque va a procurar una estabilidad económica que se va a ver en el primer gobierno de Maura, en el gobierno largo de Maura, 1907. Se va a ver el resultado de la gestión de Raimundo Fernández de Villaverde, pues, bueno, Francisco Silvela pide la dimisión también y acaba su gobierno y sube otra vez Sagasta al poder en 1901. Sagasta es un león de la política porque va a morir en 1903, es decir, no le queda casi vida, ¿no?, a Sagasta. Pero en 1902, la mayoría de edad de Alfonso XII, y ya el rey Alfonso XII, que lo era desde nacimiento, pero no tenía todavía el poder que daba la Constitución, pues toma el poder. Y entonces hay una célebre anécdota con Bayler, precisamente, porque Bayler quería cerrar la Academia Militar en el gobierno de Sagasta, ¿eh? Y el rey dice, no, eso no de ninguna manera, y además yo me atribuyo personalmente el hecho de poder dar las condecoraciones y tal. Entonces le reconvienen y dicen, no, la decisión del rey es válida siempre que haya la firma de un ministro. Bueno, hay un rifirrafe y Sagasta interviene en favor de Alfonso XIII. Y, en fin, son las novatadas que un rey novel, y además con una educación, eso sería también un motivo de una conferencia. Hay un libro que es de Rafael Robles, que se llama El Rey Perjuro, que habla de Alfonso XIII y hace mucho hincapié en que precisamente los grandes problemas que tuvo en las decisiones políticas que en momentos cruciales tuvo que tomar Alfonso XIII se debieron precisamente a un concepto equivocado de lo que era el poder y lo que era su relación con el poder militar. Volviendo atrás, Alfonso XII, de Cánovas tiene muy claro que para evitar los pronunciamientos militares tan en moda del siglo XIX, pues hay que nombrar al rey capitán general del ejército, jefe del ejército. Y ya en el manifiesto de Sandhurst, que es la academia militar donde se encuentra Alfonso XII, le manda un uniforme de capitán general para que se lo vista ya y que sepa el ejército que el jefe del ejército ya es el rey. No solamente lleva la soberanía compartida, sino que es el jefe del ejército. Eso es una cosa que tiene clara. Esa concepción de cuál es el poder, cuál es el papel del rey en el tema militar, no lo interpreta bien, o quizás las circunstancias. Vamos a ver una serie de pasos. Las circunstancias no le ayudaron tampoco a Alfonso XIII. Y vamos a seguir con el tema. Surgen nuevas fuerzas políticas. En el año 1879, es decir, 3 años después de la Constitución de la Restauración, una persona que se llamaba Pablo Iglesias, en la calle en el bar La Labra, que todavía está abierto y se come un bacalao excelente al lado del Corte Inglés, funda el Partido Socialista. Son 25 las personas que asisten y se funda el Partido Socialista y empieza su andanza. Claro, el Partido Socialista de Pablo Iglesias es marxista. Todavía no hemos tenido la Revolución de Octubre del 17, todavía no ha habido el asesinato del zar y la familia en el 18, pero la radicalización en cuanto a la perspectiva social empieza ya a moverse. Es un ingrediente que va a interrumpir un poco lo que es el turnismo famoso del sistema de la Restauración. Otra lacra enorme, quizá, es el caciquismo.
Y el caciquismo es una consecuencia del turnismo, porque los equipos que se turnan clasifican las actas, clasifican los votos, se nombran los gobiernos antes de hacer las elecciones y, por lo tanto, estos partidos necesitan sus varones, una terminología, en las diferentes comarcas, que son los que tienen su clientela, las que obligan de una manera más o menos directa a los votos que les interesa al partido que entra en el turno. Eso es muy difícil de erradicar, porque esa clientela está muy afianzada, muy anclada. Y es uno de los grandes problemas que va a tener esa parte del... Aunque todos presumen, incluso romanones, que es el paradigma del cacique, allí en Guadalajara, pues interviene y entonces, por ejemplo, una de las medidas que toma cuando toma poder, que es en el año 1910, pues es quitar a los municipios la facultad de pagar a los maestros de escuela y que sean del presupuesto del Estado, con lo cual los alivia de una posible influencia caciquil. Bien, Pablo Iglesias va a empezar poco a poco, va cogiendo fuerza el Partido Socialista. En 1908 crea la Casa del Pueblo, en 1905 es concejal, en 1910, después de la caída de Maura, tiene un escaño del Parlamento, en 1917, ya con bastante fuerza, el Partido Socialista promueve una huelga general en 1917. En 1920 hay una escisión importante del Partido Socialista, que parte de él se acoge a la Tercera Internacional comunista-leninista, pero sigue teniendo fuerza. Él morirá en 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, pero ya tenemos una máquina que se va a poner en marcha y va a tener un enorme protagonismo en la Primera República y en la Guerra Civil. Otra personalidad que emerge pues es Sabino Policarpo Arana Goiti, es Sabino Arana. Sabino Arana, que morirá además el mismo año que muere Sagasta, en 1903. Es una persona que habría que ponerlo en la, no sé, en la consulta de un psicólogo, de un psiquiatra, un mesiánico, es una persona completamente trastornada, se inventa una historia, se inventa una nacionalidad vasca. Él, cuando es muy jovencito, para entender un poco el separatismo vasco hay que entender el carlismo de última época, que es su origen. Su origen en cuanto a una actitud mesiánica y, sobre todo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, el historicismo romántico necesita una vía espiritual para identificar y dar fuerza a ese nacionalismo. Sabino Arana era tremendamente piadoso. Era un hombre de religión carlista en ese aspecto, un poco ultramontano. Cuando es muy joven, están en Bayona primero, al acabar la Tercera Guerra Carlista, luego se pasa a Barcelona, donde empieza a estudiar Derecho, no acaba la carrera porque se dedica a estudiar filología. Luego, en el año 1968, verá al Batúa, es un conglomerado de palabras y historias. Se estudiar historia, que se inventa, la batalla de Rigorriaga, que no es más que una pelea de señores feudales, la convierte pues, en una especie de primer siglo IX, una especie de primer manifestación de lo que es la nacionalidad vasca, y empieza así. En 1893, bueno, él escribe 600 artículos, funda una revista, Vázquez y Terra, en un juramento que, como buenos vascos, toda la política la hacen bien, comiendo bien. En un restaurante, en la Rázaga, hacen el juramento, en un grupo, de fomentar la identidad vasca y, sobre todo, fomentar la posible independencia o la desvinculación política de la corona. En 1895 crea el Partido Nacionalista Vasco y saca la ecurriña que se ha inventado con el esquema inglés, pero con los colores distintos, lo diseña junto con su hermano y empieza la propaganda que ellos pueden hacer. En 1895 es una fecha aciaga para la Armada, porque es el año en que se hunde el primer reina regente en el Golfo de Cádiz. Así que son 2 años que no son muy positivos para nuestra historia. Pero tenemos otra fuerza política, mucho más sutil, que es el catalanismo.
Y un personaje importante, intelectualmente muy por encima de Sabino Arana, que es Prat de la Riba. Prat de la Riba redacta los estatutos de Manresa, que es un plan político para autogobierno. Ya lo hace en el 1892, si no fallo la fecha, antes del desastre. Y ya lo redacta. Y, bueno, se pone en marcha un catalanismo, se crea a principios la Lliga regionalista, de corte, no diría yo separatista total, pero sí de una manera muy civilina y muy sutil, diciendo la idea de lo que es la diferencia del catalán al resto de España. Se empieza por ahí y eso va calando. Pero es que además la Iglesia catalana tiene su papel. En 1880, el clero catalán se pone en contacto con el Vaticano para nombrar la patrona de Cataluña a la Virgen de Montserrat. El Vaticano es muy reticente. Dice, bueno, la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, ¿tiene algo que ver con la política o es simplemente una cuestión de fe? Evidentemente tiene algo que ver con la política. Y a regañadientes se nombra o se erige a la Virgen de Montserrat pues patrona de Cataluña. En el año 1900 hay un obispo, el obispo de Barcelona, que es Josep Morgades, escribe una carta al Vaticano diciendo que es conveniente para que la población catalana entre por la vía espiritual hacia la fe, que los sermones y el catecismo se enseñen en catalán. Bueno, este era el escándalo que se arma. Todavía está Francisco Silvela, interpela al Vaticano y tal, y cual, en fin. Pero hay otro obispo, el obispo de Vic, que es Torras y Bargés, que también escribe en ese sentido al Vaticano. Es decir, hay un movimiento que es muy difícil deslindar lo que es lo espiritual de lo que es lo político, ¿no? Es decir, tanto vascos como catalanes, Dios está con ellos. Esto es evidente. Es evidente y además Dios quiere esto de esta manera. Bueno, esto es lo que por lo menos interpretan mucha gente. Bueno, esto empieza a tomar cuerpo y en 1904 viene Maura al poder, tiene un atentado, pero hay un gran problema ya militar en 1905. En 1905, Eugenio Montero Ríos, que toma el poder, bueno, es un hombre que va a tener un gran problema de tipo militar. Y es que la guarnición de Barcelona, que es muy numerosa, pues por una caricatura en un periódico satírico, que es el periódico Cucut, ¿no? Es una caricatura aparentemente inocente. Se ve un grupo de gente y otro grupo de militares y dice, bueno, están celebrando la victoria. Y dice, serán paisanos. Bueno, esto indigna a la oficialidad de la guarnición de Barcelona y más de 200 o 300 oficiales asaltan el periódico Cucut y la Veu de Cataluña, que era el periódico que era el portavoz de la Lliga Regionalista, y destrozan toda la maquinaria. El escándalo es tremendo, ¿no? El capitán general de Cataluña, que es el general Castelvi, no toma medidas. En cierto modo se solidariza con su oficialidad. El escándalo es tremendo. Montero Ríos le pide a Bayler, que es ministro de la guerra entonces, que intervenga y ponga orden. Es más, Castelvi cesa, pero no cesa porque lo echen, sino porque acaba su mandato accidental y viene otro general que se le despide en la estación de Atocha. Es el general Zulueta, que va a tomar cargo de la Capitanía General de Cataluña, y toda la oficialidad de Madrid va a la estación de Atocha, son muchísimos, y le hacen una despedida clamorosa. El gobierno tiene miedo de que estos oficiales vayan en procesión a las Cortes y hagan algo en las Cortes. Y entonces se pone en contacto con los mandos de la Guardia Civil, estamos hablando de 1905. Se pone en contacto con los mandos y la Guardia Civil dice que no va a intervenir. Con lo cual la cosa es durísima, ¿no? Interviene el rey, porque la situación ya se va saliendo de madre. Y le dice hay que encontrar una solución para contentar al ejército. Y esa solución, a ver, presentarme. Entonces reúne a Montero Ríos y a Antonio Maura
y dice, buscarme una solución. Y la solución es la ley de jurisdicciones. La ley de jurisdicciones es una ley que da potestad a los tribunales militares para juzgar los delitos contra el honor del ejército y todo lo que sea contra la patria. Con lo cual se le da un poder jurídico al ejército que no tenía hasta entonces y que es realmente insólito. Incluso los opositores dicen que es anticonstitucional. Sea como fuere, la ley de jurisdicciones va a estar vigente hasta la guerra civil. Bien, se arregla el problema. En 1506 es Segismundo Moret el que va a tomar el poder. Segismundo Moret es liberal, es un hombre que ha intervenido en el gobierno de Prim, también en el de Amadeo de Saboya, también en la Primera República. Es una persona que Montero Ríos acompañó al rey a Amadeo cuando se fue, pero también tuvo el apoyo de Segismundo Moret. En fin, forma parte del cuadro liberal. Y toma el poder, pero con la mala suerte de que es el año 1506, es la boda de Alfonso XIII con la reina Victoria Eugenia, y viene el atentado de Mateo Morral en la calle Mayor. Calle Arenal, me parece que fue. Y sí, le tiran un ramo de flores y tal, con lo cual presenta la dimisión. Y entonces enfocamos un periodo que yo creo que dentro de lo que es el periodo constitucional quizás sea el más positivo, que es el gobierno largo de Maura. Empieza en el año 1907 y va a acabar en el 9. Pero son 2 años y pico, pero se ha estabilizado la cuestión económica, se ha solucionado el problema militar porque han pasado a la reserva muchos miles de oficiales, se crea la Sociedad Española de Construcción Naval, se pone en marcha el sistema Mauro Ferrandiz de reconstrucción de la Armada, con los 3 acorazados que van a ser votados, el España, el Jaime I, el Alfonso XIII. No navegarán nunca juntos, porque el primer España va a embarcar en 3 forcas, pero bueno, es un tema grande. Se me ha olvidado que dentro del regeneracionismo en el año 1900, Adolfo Navarrete Alcázar va a tener una iniciativa que es fundar precisamente la Liga Marítima, cuya primera junta de gobierno está constituida por Maura, por Cesáreo Fernández Duro, magnífico, y Sánchez Toca. Los 3 van a formar el primer triunvirato de la Liga Marítima, que es el origen de nuestra Real Liga Naval Española, que tanto queremos, y así le doy un poco de cuba a nuestro presidente, ¿no? Bien, todo va bien de momento, pero surgen graves inconvenientes. El inconveniente es que estalla la guerra de Marruecos. Todavía no tenemos asignada la zona del protectorado, porque esa zona va a ser firmada con un tratado con Francia en 1912, pero ya tenemos unas minas del Rif. En 1908 se crea la Sociedad de Minas del Rif, a unos 28 kilómetros o 30 de Melilla, donde ya se crea una línea férrea y se va a explotar el mineral de hierro. Esa sociedad está formada por accionistas alemanes, pero también por romanones y también por Antonio López, que es el presidente de la compañía transatlántica y que está en el ojo de mira de la izquierda radical. Está en el ojo de mira porque se le echa la culpa de que durante la repatriación de todos los soldados de Cuba y Filipinas, pues en condiciones francamente lamentables y cobrando mucho por ello, se trajo a muchos de los repatriados, muchos de ellos murieron a bordo de los barcos, y se exagera en este tema, pero ahí está eso. Bien, unas tribus atacan a los obreros españoles. Antes de eso, la compañía, para meterse en el bolsillo a los jefes árabes, hay un jeque que es Bou Amar, que ha sido el rival de Abdelaziz en el califato de Marruecos. Han tenido una pugna, Abdelaziz ha conseguido el califato y este se retira a las montañas del Rif, donde tiene una especie de feudo y donde en su jurisdicción están precisamente las minas del Rif. Entonces se le compra, se le dan 400.000 pesetas en monedas de plata
y se le promete el 20% de los beneficios de la explotación de la... Cuando se entera de la CIF, habla con las tribus del Rif, lo cogen prisionero y se lo entregan. Y no le somete a ningún proceso, simplemente le corta la cabeza. Con lo cual se arregla el problema. ¿Cuál es el problema que se deriva para el gobierno de Maura? Pues el problema es que estalla la rebelión y hay que mandar tropas. Hay que mandar tropas pues a las inmediaciones. Melilla tiene, Marruecos en general, sobre todo esa zona, son muchas barrancas, es un sitio ideal para la emboscada. Si tienen armas de repetición, como lo van teniendo las tribus árabes, las cávilas, es muy fácil emboscar. Los soldados españoles, siguiendo el sistema prusiano, se completan los batallones por soldados de la reserva, se hace un sorteo, toca tal batallón, tal regimiento, y como están en cuadro porque está en paz, se llama a los reservistas que todavía están en la reserva y se los integra. Vienen ya casados, vienen sin instrucción militar, con la moral bastante baja, y se les embarca en el puerto de Barcelona, donde los barcos de Antonio López, precisamente, los van a llevar a Melilla. ¿Qué pasa? Pues pasa el desastre. Desembarcan de una manera bastante precipitada. En el Barranco del Lobo hay una emboscada y estalla una rebelión en Barcelona, que además es muy curiosa, que es una rebelión que no tiene jefes. Es espontánea. Y se dedican a quemar iglesias, sobre todo. Entonces arden iglesias, ¡bah! Y se sabe, hay un montón de iglesias. Y es curioso porque esta quema de iglesias va a repetirse en la Primera República al mes siguiente de haber sido la Primera República, es en el mes de mayo, que se quemarán iglesias en Madrid. Es decir, hay una reacción anticlerical del izquierdismo radical tremenda, ¿no? Queman iglesias, bueno, hay una represión, lógicamente, interviene el ejército, hay detenciones, se fusila no a muchos, y entonces otra de las cuestiones es que hay que buscar un recurso. Y el responsable es Ferrer Guardia, que es el creador de la escuela moderna, que es un movimiento filosófico anarquista. Uno de sus discípulos fue Mateo Morral, el que echó la bomba en el ramo de flores en la calle Mayor al paso de la comitiva en la boda, y hay que juzgarlo y fusilarlo. Y ese fue el error de Maura, seguramente, porque no había muchas pruebas, por lo menos todavía no se había acabado el proceso, y el escándalo internacional fue tremendo. Hasta tal extremo que en Bélgica, que no nos han querido mucho siempre, pues decían «ce monstre», pero se referían al rey Alfonso XIII, como uno de los responsables de fusilar a Ferrer Guardia, cuando no lo era. Pero ¿qué hace Alfonso XIII? Sacrificar a Maura. Dice, no, Maura, tú ya no puedes seguir, y te tienes que marchar. Y así termina, en ese momento volverá otra vez al poder, pero muy poco tiempo. Quita Maura y pone a Romanones. Estamos ya en 1910. No quiero pasar tampoco ni aburrirles demasiado. Voy a abreviar un poco. En 1910 viene Poincaré, el jefe del Estado francés, de visita, está Romanones, y es curioso porque Poincaré y Clemenceau van a ser las dos figuras claves francesas en la Primera Guerra Mundial, y Clemenceau, que no puede ver a Poincaré, lo desprecia, decía de él: hay dos cosas inútiles en el mundo, el apéndice y Monsieur Poincaré. lo que decía de él. Bueno, entramos en 1914, viene Dato al poder, está ahí la Primera Guerra Mundial, todos sabemos cómo se inicia. En Sarajevo se asesina a un grupo de serbios, asesina a Francisco Fernando, que es el sobrino de Francisco José, estalla la guerra, en efecto dominó, van entrando todas las potencias, y hay un historiador que a mí me gusta leerlo porque tiene una capacidad de análisis muy fuerte, que es Fernando García Sanz, que escribió España en la Primera Guerra Mundial, la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. Y se pregunta por qué, cuando entran dos grandes bloques en colisión, como fueron los imperios centrales, y Rusia, Francia y Alemania, contra Turquía y todo esto, cómo ninguna de las dos grandes bloques intentan atraerse a España, a su bando. ¿Cómo es posible que consiguiera Dato mantener la neutralidad?
Y entonces se hace una serie de preguntas. Dice, bueno, no pintaba mucho España, convenientemente, estratégicamente era buena tenerla en paz como sitio de aprovisionamiento de materias primas, de cuestiones, y no conviene, no es como en la Segunda Guerra, que ya teníamos otro planteamiento. Es conveniente mantenerlo. ¿Qué sucede? Que se hacen grandes fortunas, se crean navieras en el Nervión de un solo barco, en fin, la historia del enriquecimiento de unos pocos, no del pueblo llano, es grande. Se va con esta, digamos, diferencia en ganancias, se va gestando lo que sería la gran huelga general socialista de 1916. Y digo socialista porque aunque la CNT, es decir, el narcosindicalismo, que va a ser finalmente la fuerza más radical y más importante con la que va a tener que luchar Dato y la que va a asesinar a Dato, año 21, no interviene tanto. Hay que acabar con, viene la huelga, comité de huelga que está constituido por Largo Caballero, por Pablo Iglesias, etcétera, se esconden en un piso de la Casa de Desengaño, allí son descubiertos, son juzgados, se les condena, pero no cumplen porque siguen otra vez en el tema. En 1918 se intenta crear, bueno, en el 17 ese año se crea digamos, otro lobby militar, que son las juntas de defensa. Las juntas de defensa son como lobbies, en la cual toda la oficialidad, desde un alférez hasta un general de división, que forma parte de ellos, pues como una especie de sindicato militar para la defensa de sus intereses. Estas juntas militares van a estar vigentes hasta el año 22, por una razón, porque ellas mismas se van a enfrentar unas con otras por el africanismo, es decir, por los accesos, méritos de guerra, con lo cual va a haber allí un gran problema. Bueno, en el 19 está ya otra huelga a nivel nacional, pero esta sí es importante, más que la anterior, que está promovida por el anarcosindicalismo, por la CNT. Dura 70 días. Ahí, bueno, se moviliza el ejército, se conducen los tranvías, los paisanos voluntarios y tal, y realmente es una huelga importante que va a ser un poco el índice de la potencia que va a tener el anarcosindicalismo en la Segunda República y en la Guerra Civil. Bien, en el año 20 es un caos tremendo, es un caos donde se suceden, hay huelgas, hay muertos, no sé, hay una guerra sindical y patronal con pistoleros pagados por las dos facciones. Interviene Dato. Dato nombra a un general que ha sido ayudante de campo de Alfonso XIII, que es Severiano Martínez Anido. Toma la capitanía de Cataluña y empieza la guerra sucia también de Anido. Anido bajo cuerda, también forma pistoleros, se aplica la ley de fugas. En fin, hay una serie de cuestiones ahí muy duras porque la filosofía de Anido es que al que no tiene las reglas del juego tampoco hay que aplicar las reglas del juego. Pero es curioso porque la alta burguesía catalana, que tiene el poder económico, se le cae la baba con Anido, porque les está sacando la castaña del fuego contra ese tema. ¿Qué sucede? Que los anarcosindicalistas se vengan de Dato y en marzo de 1921, por la calle Alcalá, y además les voy a contar una anécdota que me enseñaron a mí en la escuela de policía. Yo tuve responsabilidad de escoltas, pues de jefes de Estado y en fin, y ese tema me lo conozco un poco. Cuando Dato en su coche sube por la calle Alcalá, entonces se conducía por la izquierda en Madrid. Hasta el año 1924 no se conducía por la derecha. O sea, se subía por la parte izquierda, una moto con sidecar, se pone detrás, el coche policial donde iban los inspectores lo pierden antes, no lo cogen, no lo consiguen coger. Estos del sindicar descargan muchos disparos. Hay que ver el coche en el Museo del Ejército para ver qué bien agrupados están los tiros respecto a la posición que ocupaba Dato, que además son tiros mortales. El conductor lo lleva a una clínica, intentan reanimarlo, pero Dato muere. Y la anécdota que les cuento, de unas cosas mal hechas, es como la escolta lo pierde, pero por la rutina, cuando llegan a la oficina, escriben a máquina, ya se escribía a máquina, el presidente del Consejo de Ministros ha llegado a su domicilio sin novedad. Y le contestan por teléfono
el ministro dice, ¿cómo sin novedad si está de cuerpo presente? Y claro, el palo es tremendo, ¿no? Muere Dato en el 21. En el 21 se produce algo terrible, que es el desastre de Anual. El desastre de Anual, voy a acabar pronto, pero quiero detenerme un poco, porque el general Silvestre, que era el comandante militar de Melilla, que tiene el encargo de pacificar la zona, llegar hasta Nador, cerca de Alhucemas, y lindando con la zona que le corresponde a Berenguer, que es el comandante general de Ceuta, pues le llaman el general Cáster porque es también de caballería, es un hombre con mucho ímpetu, ha sido ayudante de cámara de Alfonso XIII y tiene encandilado a Alfonso XIII, ¿no? Le enseña las heridas que tiene, porque es un hombre muy bravo, y de una manera absurda estira sus líneas de comunicación. Los fallos logísticos son tremendos, es decir, para aprovisionar los bloqueos que va colocando no tienen fuentes de agua, hay que hacer caravanas de mulata, con lo cual es ideal para las emboscadas. Y así sucede. En Anual, primero que hay una posición que es significativa, que es de Abarrán, cuya policía indígena deserta, que hay esa posición, y luego la de Igeriben, que es la que está protegiendo a Anual, y se produce la retirada, desaparece, no apareció nunca el cuerpo de Silvestre. Yo recuerdo que tuve que hacer el estudio de seguridad de la comisaría de Melilla y le pedí al comandante militar permiso para explorar un castillo que tienen allí, donde arriba hay una fortaleza. No es el Gurugún, está dentro hay un fuerte, no recuerdo cómo se llama el monte, pero hay unas excavaciones para artillería del siglo XVIII, de llevar la artillería por dentro, en Melilla. Y que ahora es una prisión, ahora es una prisión. Y muy bien, bueno, pues entonces llega el 22, viene este tema, y hay un gran escándalo, como es lógico, y entonces hay que montar una comisión de responsabilidades y se encarga el general Picasso, que por cierto es pariente del pintor, pequeño, lejano, ¿eh? Pero vamos, es pariente del pintor, y Picasso empieza a hacer un informe. El informe de Picasso, que es interesantísimo, consta de dos partes. Una parte es la descripción de los frentes de batalla y otros son los testimonios de los testigos. Es la parte real, desde soldados, coroneles, etcétera, ¿no? Bueno, 12 días antes de presentar el informe de Picasso, que además tiene muchas presiones para no someter a consejo de guerra al general Berenguer, responsable para mí de unas páginas negras del ejército español, que es no haber socorrido a Monterruiz, que estuvo 14 días asediado y que había ya guarnición suficiente en Melilla, incluso la legión había llegado a Melilla, y no se socorrió, y aquello fue un escándalo, y aquello iba a figurar en el informe de Picasso, recibió Picasso. Yo tengo se editó en 1996 una edición muy restringida. Yo tengo la suerte de tener un ejemplar de ese informe. Bueno, en el año 23, el general Primo de Rivera da el golpe de Estado, y aquí viene el gran problema. Fue inducido, fue consensuado con el rey, fue idea del rey, mirármelo todo hecho, ¿verdad? En fin, entramos en unas sutilezas en las que efectivamente el rey estaba de acuerdo. La prueba es que la primera parte, y acabo enseguida, la primera parte del directorio militar, que fue del 23 al 25, se fotografía con todos los generales y la segunda, que es la parte civil, donde tiene un gran acierto, por cierto, que es nombrar a Calvo Sotelo ministro de Hacienda, donde se regulariza la peseta y donde se crea la CAMSA y donde se crea la Compañía Telefónica Española, donde hay aciertos. Pero le va a costar el trono al rey, porque el rey, cuya legitimidad está fundamentada en la Constitución del 76, cuando la Constitución del 76 se queda encima de una cáscara vacía. Y es lo que le pasó. Se rompió. ¿Por qué? Porque empezaron a desertar Miguel Maura, empezó a desertar Sánchez Guerra, Largo Caballero, Niceto Alcalá Zamora, que había formado parte de los gabinetes del rey, porque tenían la pretensión utópica de crear una república de derechas. Se reúnen en el Pacto de San Sebastián y todos sabemos lo que pasó. Bueno, pues con esto ya he hecho un poco el panorama de ese primer tercio de nuestra historia y ese último caminar del periodo de la Restauración.
Nada. Muchas gracias. Excelente, solo me queda considerar, no ha sido una conferencia, es una lección de historia, pero vamos, es increíble la memoria sin haber leído un solo papel, acordarte de todos los nombres de ministros, presidente del gobierno, generales, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora tenemos un periodo de preguntas que también suele ser siempre muy interesante. Estoy convencido que el ponente estará encantado Sí, de contestar. sí, sé contestar, porque... Incido... gracias. Sí, incido en las extrañas quemas de iglesias de la Semana Trágica de 1905, cuando se protestaba justamente. Se le oye, sí. Se oye bien, ¿eh? Se oye. Es para que lo oigan en la grabación. Ah, bien. Y, sin embargo, lo que aparece es una epidemia de quema de iglesias. Sí, sí. Entonces, la única explicación que me viene a la cabeza en ese sentido es la presencia de la masonería, que es claramente anticatólica, que aprovecha ese momento. Sin embargo, es muy difícil afirmar una cosa así, ya lo sé. ¿Qué opinión le merece a usted? Es muy posible, ¿eh? Es muy posible, porque, por ejemplo, otra quema de iglesias, que es la quema de la Segunda República, en el mes de mayo, ¿quién era el ministro de Gobernación entonces? Miguel Maura. Y Miguel Maura, que había desertado de la monarquía, no mueve un dedo para los comisarios de policía. A mí me interesó el tema, los archivos y tal. Dice, no podíamos intervenir porque no teníamos orden. Yo soy comisario de policía y me están quemando una iglesia en mi distrito e intervengo, con orden o sin orden, porque es un delito flagrante. Había una permisividad soterrada y organizada, evidentemente, y muy probablemente la masonería estuvo presente en la masonería ya desde la independencia de las colonias americanas, nos viene haciendo la Pascua en España, ¿no? Por mucho que la presenten como una cuestión filantrópica o lo que sea, pero evidentemente su anticlericalismo es muy fuerte. Y luego asociar el clero a la monarquía, es decir, los dos poderes fácticos que oprimen al pueblo. La Iglesia con los dogmas, el infierno, los bulas, el dinero, tal, y la monarquía con el poder político. Dos forman parte, con lo cual hay que abatir a los dos. Y probablemente sí, sí, seguro, que la masonería intervino, porque es que además no se quema una iglesia, luego vamos a quemar otra. No, fueron simultáneas. Y además yo tengo, no pena no traer la fotografía, se ve el mapa de Barcelona lleno de incendios, todas las iglesias. Eso fue premeditado, sin lugar a dudas, con una intencionalidad. Es muy posible que sea la masonería, como pasó en Madrid en mayo del 31. Y había otra pregunta. Quería ampliar un poco sobre este punto. No, gracias. El anticlericalismo en España, aunque ya había tenido algunos pequeños índices, surge precisamente a raíz del 98. A una de las instituciones que se le echó la culpa del desastre fue a la Iglesia por su activo papel en los púlpitos, y todos los discursos de los obispos de la época empujaban a la gente y los párrocos. Es decir, pensemos que había 5.000 aldeas o pueblos a los que se llegaba únicamente en caballería, y la única autoridad del pueblo era el párroco. Y los párrocos y los obispos lanzaron a la gente, a los que no podían pagar las 2.000 pesetas para librarse de ir a Cuba, los lanzaban con unos discursos furibundos hacia Cuba directamente. Entonces ahí surge el anticlericalismo del país. Es decir, luego se va a manifestar, y no quita con esto la manipulación que en el mayo del 31 o en otros momentos haya podido haber. Pero quiero decir, ese anticlericalismo arranca de ahí, muy fuerte y muy potente. A mí me gustaría, bueno,
aparte de dar las gracias a la Liga y al ponente, tocar simplemente 3 puntos sobre el tema del 98 de los que no se ha hablado. La sociedad esclavista negrera y los negreros españoles en Cuba a finales del siglo XIX, que es un tema que se habla poco, que se desconoce y que algunas fortunas importantes actuales de gente importante de este país arrancan del movimiento y de la esclavitud ya prohibida y ya aceptada incluso por España en algún momento, que no debía existir, pero realmente hasta todos los capitanes generales que pasaron por Cuba decían que era imposible erradicarla y que era la base de la economía de la isla. Entonces, bueno, me parece un punto importante. Otro que sí lo he mencionado es, paradójicamente, la economía después del 98 fue exitosa. La sociedad entró en crisis, en una grave crisis, pero la economía fue exitosa. Los capitales que se repatriaron permitieron la fundación del Banco del Banesto, del Vizcaya, del hispanoamericano de la del Banco Sagoy. Hispanoamericano, de los Altos Hornos de Vizcaya, de las navieras que ha mencionado usted, de las cementeras. Es decir, realmente la economía marchó por un lado y la crisis de la sociedad por otro. Y bueno, es decir, también hay que mencionar en el tema del 98 que había amplios sectores que nunca quisieron la guerra. Fundamentalmente, las clases populares, es decir, todas las zonas que no eran la ciudad contra el campo, digamos, había una dicotomía grande. Sí ha mencionado el problema del analfabetismo y de la alta, que es decir, un 70% totalmente analfabetos, pero había una dicotomía campo-ciudad y realmente la población agrícola nunca estuvo a favor de la guerra ni apoyó la guerra, porque realmente fueron quienes soportaron el tener sus hijos, fueron los que tuvieron que ir realmente. Bien, voy a de esto, que estoy de acuerdo con usted, pero vamos, hay una cosa muy interesante, y es que Segismundo Moret abolió la esclavitud en Puerto Rico, y se acuerdan ustedes del problema que se armó con el asesinato de Prim. Se culpó al duque de Montpensier, que seguramente tenía alguna culpa, seguramente, pero los esclavistas de Puerto Rico, curiosos, porque en esa época se había suprimido la esclavitud, dicen que intervinieron o por lo menos financiaron parte del atentado contra Prim, que había sido uno de los promotores de terminar el esclavismo. Otra cosa que quería comentar, una cosa sobre Filipinas. Filipinas debe a España 2 cosas. Una, que sea una nación, porque si no hubiera sido por España, su unidad política no existiría. Parte del archipiélago sería japonés, otra parte sería chino, moro, del joló, o muy bien. Entonces, esa unidad nacional se la debe a España. Que sea una nación cristiana, para los creyentes, pues es una nación cristiana, yo creo que la más importante, porque aunque Vietnam también fue evangelizada por los franceses, no es lo mismo. Pero cometimos un gran error, y el error fue por culpa de las órdenes religiosas. No enseñaron el español a los indígenas, no les interesaba, porque eran los interlocutores con el capitán general de Manila. Manila nunca fue virreinato, era el de Nueva España, no les interesaba. Y otra cosa que también se me olvidó, que es muy importante, y es que la tremenda injusticia, cuando hablamos de los soldados muertos analfabetos en Cuba y en Filipinas, había la retención del servicio militar económica. Eso se suprimió en tiempo de Canalejas, en el año 1911, donde ahí se sublevó además la dotación de la fragata Numancia, y donde hubo una serie de asesinatos tremendos, y Canalejas tuvo el acierto de crear la figura de los soldados de cuota, que con un pago determinado hacían un servicio militar más corto, podían ser el germen de una escala de oficiales de reserva, pero tenían la obligación, en caso de guerra, de ir a la guerra como los demás. Y fue un gran avance de Canalejas que se hizo. Y en cuanto al anticlericalismo en general, ya muy antiguo,
desde que empieza la ideología liberal, y que hay que romper sobre todo el dogma eclesiástico. Es una pena porque lo he olvidado, porque yo tenía una revista del Sagrado Corazón de Jesús de la época del 98, donde comenta, claro, con un lenguaje que ahora diría, bueno, esto es increíble, ¿no? Con esa espiritualidad y esa cosa. Entonces había dos radicalizaciones, una anticlerical y otra clerical, ¿eh? Porque eran dos fuerzas que se oponían. En la guerra civil, mejor dicho, en la Segunda República, sabemos que surge otra fuerza política, que es del cardenal Herrera Oria, que es la CEDA de Gil Robles, forma parte del espectro político de la Segunda República, pero que ya no se mete tanto en política, monarquía, tal, sino en el ideal de infundir el ideal cristiano. Pero efectivamente el integralismo es tremendo, pero muy antiguo también. El tema de Filipinas echan la culpa precisamente a la preponderancia y al maltrato de las órdenes religiosas sobre los... Hay un museo magnífico, yo, el que tenga curiosidad, que es de los agustinos en Valladolid, que es formidable, y además con la suerte de que hay documentos auténticos, porque los que han quedado en archivo en Manila estaban hechos en papel de polvo de arroz y por la humedad y tal, han desaparecido muchísimos archivos, ¿no? Y después de la Guerra de los 6 años, cuando los ingleses se van de Manila y de Cavite, que son las dos únicas ciudades que ocuparon, y se van 2 años después de la firma de la paz, en el 64, se van de allí. Hay una orden de Carlos III, tajante, en la que se ordena las órdenes religiosas, que son las únicas, no había encomiendas, o sea, no había colonos que colonizaban, sino eran misioneros, era evangelizar. No diría las 7.000 islas del archipiélago, porque no estaban todas habitadas, pero sí las principales, de enseñar el español, y no se cumplió. No se cumplió porque así eran los dueños y eran los interlocutores. Hay un dato adicional, yo también estaba en Filipinas. En Filipinas se funda la primera universidad de Asia, Santo Tomás de Aquino, junto con otra. La otra desapareció, la Santo Tomás de Aquino aún perdura. Y bueno, pues la pena es que enseñan en inglés. ¿Por qué enseñan en inglés? Cuando los americanos conquistan en el 98, fue una venta, pero fue una conquista porque nos ganaron la guerra. Lo primero que hace es traerse 5.000 maestros de inglés y tratan de arrasar con el español. Eso por un lado. El simpático de MacArthur, que huye de la isla de Corregidor y deja a su segundo para que lo hagan prisionero, y él se quita en medio de una lancha, aunque luego aparece como victorioso, pues este hombre, cuando entra en Manila, arrasa sin necesidad, porque era ciudad abierta, todo lo que era la Manila antigua de los españoles. Se carga las murallas, se carga las puertas, prácticamente arrasa con todo lo español. Es decir, había una especie de fobia contra todo lo español. Por eso hoy día es dificilísimo encontrar en Filipinas a alguien que hable español. En Cavite, que era donde estaba el arsenal, se habla una especie de dialecto que le llaman ladino, pero prácticamente allí la lengua es el inglés, además del tagalo. Yo tuve una magnífica sorpresa en Manila. Fui a comprar, en una de mis expediciones, fui a comprarle a mi mujer una bata de filipina y entré, y la dependiente me atendió en un perfecto español. Y entonces le pregunté, ¿qué alegría me da usted de encontrar a alguien? Dice, es que en mi familia tenemos a gala de conservar el español. Hay unas, queda todavía, ¿no? Bueno, la lengua nacional filipina, que es el tagalo, hay palabras, cuchara se dice cuchara, cuchillo se dice cuchillo, tenedor se dice tenedor. ¿Por qué? Porque esta gente comía con las manos. Más preguntas. Tengo 3 en una. Están compartidas ahora, pero ha iniciado usted la conferencia hablando de colonias. Yo lo que tengo entendido, igual por mi juventud y porque no aprendí que ir aprender bien la historia, es que España nunca tuvo colonias, sino que tuvo virreinatos. Para aclarar eso. Luego, quería preguntarle también si lo que sería nuestro Estado Mayor de la Defensa durante la guerra era consciente al inicio de las hostilidades de la superioridad militar de los Estados Unidos. Y luego la última, si digamos lo que es la sociedad española de entonces hubiera tenido un sentido patriótico mucho mayor que se supone que comentábamos que tenía por lo que la gente seguía yendo a los toros y demás, ¿el curso de la guerra hubiera sido diferente? Bueno, la primera pregunta de colonia, sí. Bueno, dentro de las relaciones internacionales hay varios estados. Colonia, cuando una potencia invade a otra, la coloniza en el sentido económico y en el sentido cultural. Depende de la metrópoli para muchas cosas.
Otra es el dominio, una figura inglesa. Otra es el mandato, que es una colonia, pero mandado por la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, Palestina, el África Oriental francesa, africana, y nosotros efectivamente siempre virreinato. Lo que sucede es que Filipinas nunca fue virreinato, dependía del virreinato de Nueva España, y en el argot efectivamente no es colonia en el sentido de la colonia, no es colonia. Pero en fin, es más cómodo decir las colonias, porque uno va a Cuba y es una parte de España, ¿no? Sabe, de la provincia. de todo el sistema, es una provincia. La otra cosa era la otra. Si éramos conscientes del poderío norteamericano. Bueno, esto hay expertos navales, pueden contestar mejor que yo. Yo, por lo que puedo decir, es que cuando se inicia el plan, cuando se inicia tarde y mal, a mi manera de ver, famosos 3 cruceros de Nervión, Venus, María Teresa y el Vizcaya, que se construyen bajo el Ministerio de Cervera, son barcos ya obsoletos, son cruceros, no son acorazados. La artillería gruesa son 2 cañones, uno de caza y otro de retirada, y tienen un buen blindaje. Son buenos barcos dentro de su... tienen más velocidad que los americanos. Los americanos tienen más blindaje, montajes dobles, con lo cual la cadencia de tiro es más fuerte, que es lo que pasó cuando salió. Y luego hay una moda de la época, que era la école moderne, era dar primacía a la velocidad sobre el blindaje. Exactamente. Y entonces se pensó que los cruceros eran más veloces y que por lo tanto podían... ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que eran todos barcos de carbón. Y el carbón, para que funcione bien, tiene que ser Cardiff o de altas calorías, no puede ser carbón asturiano. Y el problema que tuvo Cervera fue precisamente por el abastecimiento de carbón, ¿no? Que eran auténticos devoradores de carbón. Teníamos el crucero, el acorazado Pelayo, que se devoraba carbón que ni se sabía, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que un análisis frío de cómo era la situación, la escuadra española, pues parte de otra cosa. Yo eso lo pregunto a los marinos, ¿no? Logísticamente, una escuadra que está fuera de la metrópoli tiene que combatir, tiene que tener bases de carena, tiene que tener bases de aprovisionamiento, bases de reparación de destrozos, en la misma Cuba, ¿no? En la Cuba sí había varaderos, ahí se construyeron buenos barcos, pero no había una base naval. Propiamente dicho, Santiago de Cuba, donde estuvo Cervera, es una bahía, una salida muy estrecha. Además, tenía problemas el crucero Colón, que era el que más calaba para salir por allí. Hoy día hay un museo, que además es un museo que hizo Fidel Castro. A mí me gustó verlo porque es a favor nuestro. Ven ahí los barcos españoles y tal, en la salida de Santiago, ¿no? Y efectivamente la escuadra no estaba en condiciones de hacer frente a ese tema. Teníamos el Carlos V y teníamos el Pelayo, pero teníamos y la Numancia, que había sido reformada. Estaba en obras. En el cual había, ahora sí, no sabía quién podía ganar. Pero allá en el cual lo que decía, joven escuela francesa, que lo que decía es que los cruceros, para gente que tenía, países que tenían tierras lejos de España, que tenían el Caribe y el Pacífico, el crucero era aconsejable, que tenía mucha velocidad, tenía bastante coraza y tenía una buena artillería. Pero esos cruceros tenían que estar apoyados en unas buenas bases, con una buena logística, con un carbón, con unos buenos aprovisionamientos de todo, y además, mientras estuvieran esas bases, tenían que estar defendidos con batería de cosas. Y por otra parte, lo que tenía que decir, esa era la estrategia. La táctica era que en el momento de la verdad, esos cruceros había que usarlos de forma agresiva. Y para eso llevaban esa artillería potente y por eso llevaban torpedos. Bueno, pues aquí lo único que funcionó fue que hubo cruceros, pero no tenían buen carbón, se les había cargado el carbón y perdieron velocidad. Los corrieron más. En Santiago de Cuba no había nada, el carbón lo metían a las puertas. Hubo uno que estuvo a punto de escapar hasta que se lo acabó el carbón. Sí, fue el Colón. Sí, tuvo que parar, casi no tuvo vuelta. El comandante lo echaron. La artillería la metieron allí al crucero sobre Mercedes, otra vez en polvo, y pusieron la artillería por allí. Hay una que... Después, lo que falló
Y ahí es muy discutible el uso agresivo de los cruceros. Y el uso de los torpedos. Hubo un momento que se pudieron usar torpedos cuando Teresa se fue contra el Brooklyn y no se sabe por qué no le tiró todo. Porque no sabían, o bueno, pues parece que ya habían hecho tiro de torpedos, porque habían tirado torpedos contra el barco este que intentaron la boca. Pero falló todo el concepto, y no se emplearon los cruceros como hay que emplearlos. Y falló todo, o sea que... yo no he tenido responsabilidades en la mar, me hubiera gustado en mi vida profesional, soy un marino frustrado, pero sí he tenido responsabilidades de organización en la policía. Una de las cosas que yo aprendí en los equipos de escolta, en cuanto a prevención, en cuanto a reacción, en cuanto es el entrenamiento exhaustivo y el método exhaustivo. Y no funciona una cosa, por muy buena y muy nueva que sea, si no se la prueba, la prueba, la prueba y la prueba. Entonces, según tengo entendido, a ver si me corregís, la artillería de 14 centímetros de los casquillos no funcionaban. Fallaron. Los dos cañones que tenían los cruceros, no el Colón, que no los tenían instalados, tenían los 3 cruceros, habían hecho 2 disparos, 3 nada más cada cañón. Es decir, todo lo que es el entrenamiento de carga, todo lo que es el movimiento de equipo de carga del cañón y todo, no estaban entrenados, según yo tengo entendido. Pero eso es increíble. Eso es increíble. ¿Por qué sale de día Cervera? Ahí lo tiene. O sea, esto no es si lo analizas, es un despropósito. Pero al principio se creían que podía haber empate. Por otra parte, claro, estaban teniendo en cuenta la fase el desastre logístico, teniendo en cuenta que los americanos jugaban en su terreno. Sí, tenían en Cayo Hueso tenían la base. Sí. Ya está. Perdón. La pregunta era si éramos conscientes. Los ingleses, desde el año 96, tenían una publicación que se llama Jane's Fighting Ship, que es una especie de anuario de todos los buques de guerra del mundo. Yo tengo la publicación del año 98, donde venían perfectamente detallados todos y cada uno de los buques de guerra de la Marina de Estados Unidos. ¿Qué pasaba? En Estados Unidos, desde el año 10 años antes, en su escuela de guerra, fundada por el almirante Mahan, ya estudiaban la toma de Cuba y tenían su plan perfectamente pergeñado. Y gracias a Mahan, en el año 90 empezaron su programa de construcción de buques, mayormente acorazados. Ellos tenían 8 acorazados, suficientes. Nosotros teníamos 4 cruceros. Tuvimos un ministro de Marina nefasto, Beranger, cuyo retrato está en el Museo Naval, feísimo, por cierto. Pintado por Sorolla. Pintado por Sorolla, el cuadro magnífico, pero el tío feísimo. Se cargó el proyecto de Isaac Peral directamente, porque entró en una disputa política porque un hijo sobrino de Beranger se presentaba a diputado del puerto de Santa María de Jerez contra Isaac Peral, y ahí se cargó su proyecto. Bien, pues este hombre, Beranger, era el que se cargó el programa que había para construir acorazado en España. Dijo que cruceros era suficiente, pero como ha dicho el capitán de navío Marcilón Fernández, tú no puedes mandar a la infantería sin la protección de los carros de combate. Tienes que mandar los carros de combate apoyados con la infantería. Nosotros mandamos a la infantería, que eran los cruceros, y encima me sale el almirante Cervera, que era perfectamente consciente de que iba al desastre. Por eso no quería ir. Él intentó quedarse en Canarias, intentó quedarse en Cabo Verde, intentó quedarse en todos los lados. Mientras en el Consejo Superior de la Armada, todos callados. Era ilógico que Cervera, que ya era un almirante mayor para la época, había sido ministro de Marina. Es un bajón de ministro, almirante de la flota. Había sido director de los astilleros, había construido. Es decir, tenía una trayectoria que no le hacía el más idóneo, porque las flotas la tiene que mandar gente joven adelante, como era Nelson. Yo escribí una vez en la revista de Marina un artículo contando esto y dije que el problema de Cervera era que no había tenido la visión táctica y el empuje de Nelson. Casi le matan los Cervera. Pero bueno, es así, era muy buena persona, era valiente porque él sale a las 9 de la mañana, del día, y se enfrenta a todos los acorazados americanos. Claro, el barco se lo hace un auténtico colador. Los destructores, mini destructores, se lanzan al combate. Es decir, ahí no hubo cobardía, lo que no hubo es previsión ni falta de visión. Le echamos también la culpa al capitán general
de La Habana que dice, salga usted, que yo soy Cervera, dijo, mire usted, saldré cuando sea oportuno. Saldré un día que no haya luna nueva, saldré de noche y saldré pues, cuando pueda salir. O sea, nadie entiende nada. Por eso se llama el desastre. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es el manifiesto que hace Cervera antes de salir a sus votaciones. Es lo más derrotista que yo he visto. Es tremendo. Diciendo, ¿cómo? Vaya moral que infundió a las votaciones de los cruceros. Estaba convencido de, por la prensa, tenía aquí la conferencia de la prensa de los bancos. La prensa española había la opinión pública y la opinión pública creía que España iba a llegar allí, era como Brasil, no, bailar, aprender no queda y cambiarse. Estaba convencido. El gobierno no. Lo que pasa es que el gobierno se vio preso y tú lo dejaste caer, porque claro, los americanos querían comprar Cuba, si se hubiera vendido a lo mejor no hubiéramos solucionado muchas cosas. Era como haberle vendido Tenerife o Carcaspán o la Isla de Mayor. Claro, ahí está lo malo. Pero Sagasta estaba después de todo el desastre, estaba reunido con los ministros, estaban sentados, y al parecer dijo, mire, aquí todo el mundo estaba convencido de que iba a ganar España, menos los que estamos sentados aquí. Lo que pasa es que fue a la guerra sabiendas de lo que había, pero es que tú lo explicaste el proceso. Si no llega a ir, es peor, se le vuelve encima la opinión pública. Querían aguantar a la monarquía como fuera, habían llegado a una estabilidad y si tomaba alguna de esas medidas que parecían más lógica a lo mejor, pues la hubiera saltado la monarquía que pasó por todas las cosas que había pasado. Pero el gobierno, yo estaba convencido. Y yo creo que mataron al pobre Cervera al matadero. Hay un dato muy significativo. Los Estados Unidos en el año 1790 no tenían ejército, tenían un ejército contra los indios. Y España tenía 200.000 hombres en Cuba y casi otros tantos en Filipinas. ¿Qué pasó? Pues que no conocían el enorme poder de reacción que tenía la nación estadounidense, que tenía 4 veces más población que España. Eso lo sabía el almirante Yamamoto en la Segunda Guerra Mundial, porque había sido embajador en Washington, y cuando quieren declarar la guerra a Estados Unidos, él dice, no es posible, pero claro, si no iba adelante, posiblemente lo hubieran cortado la cabeza o fusilado. Y entonces fue lo que pasó aquí también. Después de Pearl Harbor dijo, hemos despertado al gigante. Exactamente. Pues yo creo que muchísimas gracias al conferenciante, magnífica la conferencia como siempre, José Luis, un fuerte aplauso. Y muchísimas gracias a la audiencia por las preguntas sobre todo.